vamos a resolver este sistema automático a través del método GraphThet. Se trata de un taladro automatizado que, como veis, se compone por 3 finales de carrera, ¿de acuerdo? Un motor de subida y de bajada del taladro y evidentemente el motor de giro de la broca. La idea es que cuando pulsemos un pulsador de marcha, el taladro, que debería estar en la posición de inicio, representada por H, ¿vale? El final de carrera H va a indicar cuál es la posición de inicio. Al pulsar el pulsador de marcha, lo que va a hacer es bajar a velocidad rápida hasta tocar B1, posteriormente cambiar de velocidad a velocidad lenta hasta tocar B2, es lo que va a provocar el taladro en la pieza, y finalmente subirá a velocidad rápida hasta tocar H1. Es un sistema bastante sencillo y el GraphThet de este sistema sería el que veis a continuación. Bien, como veis, partimos de una etapa vacía, una etapa cero, en la que no vamos a hacer ninguna acción, e inmediatamente después comprobamos el estado del pulsador marcha. Cuando activemos marcha, el taladro bajará con velocidad rápida hasta tocar B1, posteriormente bajará con velocidad lenta hasta tocar B2 y finalmente subirá con velocidad rápida hasta tocar H. Y el ciclo se repite esperando hasta que pulsemos nuevamente marcha. Bien, ¿cómo hacemos esto con Sysmac Studio? Vamos al programa, aquí lo tenemos, y creamos un nuevo proyecto. Lo vamos a llamar P5 taladro GraphThet. Aquí lo tenemos. Y elegimos el controlador de siempre, NX1P2, en su última versión. Creamos. Y una vez aquí lo que vamos a hacer es colocar el mapa de entradas y salidas. En otras ocasiones pues pedíamos que las enumerara automáticamente aquí en crear variable de dispositivo, pues ahora pues vamos a poner simplemente los nombres, no hace falta numerar todas, sino las que vayamos a utilizar. Pues por ejemplo, como entradas tenemos marcha, tenemos el pulsador H, tenemos el pulsador B1 y tenemos el pulsador B2. Como salidas, pues tenemos una salida que me indica pues velocidad rápida abajo, voy a ponerlo en inglés, down, velocidad lenta hacia abajo, down, y velocidad rápida arriba, up. ¿De acuerdo? Estas son salidas que luego pues llegarán a un sistema que es el que provoca pues ese cambio de velocidad, ¿de acuerdo? De eso no nos vamos a preocupar. Bien, pues vamos al programa. Hacemos clic en sección 0. Tenemos pues la sección típica con esta primera línea que me propone. Y vamos a ver cómo dejar un poquito más ordenado el programa para que se parezca mucho más a un GraphThet. ¿De acuerdo? Entonces la primera cosa que vamos a hacer aquí es crear varias secciones, una por etapa, se lo vamos a hacer a continuación, pero antes de nada voy a renombrar esta primera sección 0, se hace así, renombrar, y la vamos a llamar inicialización. Yo no suelo poner tildes para evitar problemas con los compiladores y demás, entonces en esta primera sección, ¿vale? Lo que vamos a hacer es provocar algo, un cambio, que se va a producir siempre que arranquemos el autómata. Ese algo que va a pasar es que vamos a ir a la etapa 0. Me va a precargar la etapa 0, ¿de acuerdo? Como sabéis, la etapa 0 es la que me lleva a continuación a la etapa 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner ahí etapa 0, la inicialización de la etapa 0. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a crear un contacto, vamos a la C, y vamos a utilizar una variable especial, que es una variable del sistema, que se pone a true en el momento que demos a ejecutar el autómata. ¿Veis que pone pfirstrun
Bueno, pues esto, en el momento que es esta tarea, que es la que contiene el programa, esta tarea se ejecuta, en el momento que esta tarea se ejecuta, este contacto se cierra. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Bueno, pues lo vamos a utilizar para inicializar el estado inicial, ¿de acuerdo? Bien, vamos a poner una salida y a esto le vamos a llamar etapa 0. ¿Qué va a ser etapa 0? Etapa 0 va a ser un bit, va a ser una variable binaria de tipo bool, ¿de acuerdo? ¿Veis ahí el mensajillo cuando pongo el ratón encima de la salida? Es una etapa de tipo bool. Si voy a variables, va a ser considerada como una variable interna, ¿de acuerdo? Esta no tiene ninguna salida exterior y solo tiene validez dentro del programa 0, ¿de acuerdo? ¿Para qué me va a servir? Bueno, pues cuando etapa 0 esté a 1, significa que quiero activar la etapa 0, ¿de acuerdo? De manera que cuando este contacto, voy a cerrar variables otra vez haciendo clic, de manera que cuando este contacto se cierre, lo que va a hacer es provocar, vamos a cambiar esto, vamos a poner un set, vamos a decir establecer instrucción, vamos a provocar un set en etapa 0. Claro, pero yo tengo varias etapas y yo quiero inicializar para tener seguro que etapa 0 es la única que está activa. Bien, pues lo que puedo hacer es dar al botón derecho y veis que puedo insertar una salida paralela abajo. Bien, pues voy a decir que etapa 1 esté a reset. Doy al botón derecho y creo un reset poniendo restablecer instrucción. Y la misma idea, bueno, ¿cómo puedo colocar en paralelo sin utilizar el botón derecho? Pulsando a la tecla O. ¿De acuerdo? Etapa 2 va a ser la variable interna que me diga si estoy o no en la etapa 2. Así que voy a hacer un reset. Y finalmente etapa 3. Voy a provocar un reset también en esa etapa. De acuerdo, repetimos. Cada vez que el automata se encienda, este contacto se va a cerrar y me va a provocar un set en etapa 0, un reset en etapa 1, en etapa 2 y en etapa 3. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ahora utilizando esta variable, etapa 0, puedo comprobar si estoy en una etapa o no, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. ¿Cómo creo las etapas? Vamos a crear otra sección aquí. Veis que pone añadir sección. Y a esta sección la voy a llamar etapa 0, ¿vale? Si hago doble clic aquí, también me deja cambiar el nombre. Etapa 0. ¿De acuerdo? ¿Qué va a tener esa etapa 0? Pues lo primero es comprobar que en efecto estamos en la etapa 0. ¿Y eso cómo se hace? Damos a un contacto, le añadimos y vamos a utilizar la variable etapa 0 para comprobar que en efecto estamos en esa etapa. ¿Qué tenemos que hacer en la etapa 0? Vamos a recuperar el GraphZet. Lo tenemos aquí. Justo en la etapa 0 tenemos que comprobar si el pulsador de marcha está activo. Si está activo, tendremos que activar la marca de etapa 1 y desactivar la marca de etapa 0. Esto lo que va a hacer es cambiar la posición, cambiarme a la siguiente etapa. Vamos a por ello. Es decir, cuando etapa 0 esté activo y pulsemos marcha, es decir, voy a agregar otro pulsador y en este va a ser marcha, lo que tenemos que hacer es, por un lado, agrego una variable de salida, decir que etapa 1 esté activa. Por lo tanto, voy a hacer un set de etapa 1 y a la vez hacer un reset de etapa 0. Coloco etapa 0 y hago un reset, es decir, restablecer instrucción. ¿De acuerdo? Como veis, he puesto una sección que simplemente tiene
que cuando pulse el pulsador de marcha me pase de la etapa 0 a la etapa 1. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo puedo crear ahora la etapa 1? Pues es mucho más fácil si os situáis sobre etapa 0 y decís copiar, y ahora sobre el programa 0 y decís pegar. Eso os crea una copia que podéis renombrar haciendo doble clic y llamándola etapa 1. ¿Correcto? Vamos con la etapa 1, por tanto, importantísimo al haber hecho el copia y el pega, cambiar antes de nada este contacto, ¿vale? Tenemos que asegurarnos que estamos en etapa 1 y ahora la condición es que si estoy en etapa 1, lo primero que tengo que hacer, antes de nada, si estoy en etapa 1, es encender, lo vamos a ver en el GraphZet, tengo que encender la salida, tengo que activar la salida que me lleva el taladro hacia abajo y de una forma rápida, con velocidad rápida. Pues vamos a activar en etapa 1 con un set la velocidad rápida hacia abajo. ¿Qué más debo hacer? Bueno, pues vamos a copiar esta rama, vamos a copiarla, vamos a pegarla y ahora vamos a ver qué condición de salida tenemos para esta etapa. La condición de salida de la etapa, volviendo al GraphZet, es que cuando pulsemos B1 tenemos que pasar del 1 al 2. De manera que si estoy en etapa 1 y además hemos pulsado B1, por un lado tengo que pasar de etapa y evidentemente también tengo que parar el motor. Así que voy a decir aquí, restablecer instrucción, vamos a hacer un reset del motor y añadir en paralelo, pulsando la tecla O, la etapa en la que estamos, la etapa 1, o si queréis la siguiente, la etapa 2, hacemos un set, establecer instrucción, o etapa 1, etapa 1 y un reset de la etapa 1. Restablecer instrucción. De acuerdo, pues en la etapa 1 lo que tenemos que hacer es comprobar B1 en todo momento y cuando toquemos B1 tenemos que pasar el motor, tenemos que activar la siguiente etapa y desactivar en la que estamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar con la etapa 2. Vamos a hacer clic copiar y sobre el programa 0 pegar. ¿De acuerdo? Aquí lo llamamos etapa 2. ¿De acuerdo? Y editamos etapa 2. Bueno, pues etapa 2, lo primero que tengo que hacer es cambiar la variable de etapa por la correcta. Y tengo que pensar que en etapa 2, en realidad lo que tengo que comprobar es el final de carrera P2. Y durante ese tramo en etapa 2, la velocidad es lenta, con lo cual es V. Velocidad lenta hacia abajo, velocidad lenta hacia abajo. El esquema es el mismo que en el caso anterior, con lo cual, bueno, esto es fácil, etapa 3 y etapa 2. ¿Correcto? Hacemos el reset de la etapa 2, con lo cual salimos de la etapa 2, vamos a la etapa 3 y cambiamos la velocidad. En el caso de que lleguemos a B2, pues interrumpimos y ocurre el cambio de etapa. Bien, pues seguimos el mismo esquema, copiar y pegar sobre el programa 0. Vamos a ver la etapa 3. Etapa 3, doble clic para entrar y lo que tenemos es que cambiar de nuevo etapa 3, etapa 3. ¿Vale? Lo que ocurre en la etapa 3 es que subimos el taladro, así que velocidad rápida arriba y velocidad rápida arriba.
Vale, sin embargo, la condición de parada es al llegar a H, con lo cual esto tiene que ser H. Y finalizada la etapa 3, lo que vuelvo es otra vez a la etapa 0, que es donde comprobamos el pulsador de marcha, ¿de acuerdo? Y hago el reset de etapa 3. Bien, pues ya tendríamos el esquema. Vamos a hacer un pequeño repaso, inicialización, donde se comprueba el first run, etapa 0, donde comprobamos el pulsador de marcha, etapa 0. Bueno, alguno de vosotros puede decir, bueno, ¿y por qué no compruebas aquí el pulsador H para saber que estoy en la posición inicial? Pues podría ser, podemos poner el pulsador H, ¿vale? Para más seguridad. Correcto. Etapa 1. Bueno, pues lo que hace es comprobar B1, que es el final, comprobar que estamos en etapa 1 y el final de la etapa 1 es cuando tocamos B1, ¿de acuerdo? Con las diferentes velocidades. En el caso de la etapa 1, pues es velocidad rápida abajo, y al tocar B1, pues lo que hago es parar y cambiar de etapa. Bien, de etapa 1 a etapa 2, correcto. En la etapa 2 pasamos de la etapa 2 a la etapa 3 y con velocidad lenta, y la condición de parada es B2. Y la etapa 3 es subir con velocidad rápida, cambiamos de etapa y lo hacemos al pulsar H, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a simular esto, ¿de acuerdo? Como siempre, damos a F5. Bien, lo primero que tenéis que ver es que algo le ha ocurrido a etapa 0, ¿veis? Que le ha provocado el set. ¿Qué le ha ocurrido? Cuando hemos dado a ejecutar, este contacto se ha cerrado y se ha abierto, simplemente nada más comenzar la simulación, ¿de acuerdo? Y lo que ha provocado es que me ha puesto todas las variables en las condiciones iniciales que a mí me interesan, es decir, con etapa 0 activo y etapa 1, etapa 2 y etapa 3 desactivadas, ¿de acuerdo? Si me voy a etapa 0, como veis, se queda a la espera de que pulsemos marcha. Bueno, antes de nada tengo que poner H en la condición de inicio, ¿de acuerdo? Se supone que el taladro está tocando ese final de carrera y H está activo, ¿de acuerdo? Entonces aplico una pulsación en marcha y, como veis, automáticamente la señal se ha propagado y me ha cambiado de etapa a la etapa 1, ¿de acuerdo? En la etapa 1 lo que ocurre es que el motor empieza a funcionar bajando el taladro con velocidad rápida. Lo que va a ocurrir es que, evidentemente, H va a dejar de pulsarse, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y cuando lleguemos a B1, lo que va a ocurrir es que se va a provocar un reset en el control de la velocidad rápida hacia abajo del taladro y se va a cambiar de etapa. Vamos con ello, damos una pulsación, true, false, y como veis, efectivamente, estamos en la etapa 2, preparados para ver el estado de B2. En la etapa 2 pues se ha activado el motor, ¿de acuerdo? Cuando pulsemos B2 pues vamos a cambiar de etapa y vamos a desactivar el motor. Vamos a true, false, ¿de acuerdo? Evidentemente se ha activado la etapa 3, que lo que hace es poner el motor en velocidad rápida hacia arriba, ¿de acuerdo? Lo que hace es subir el taladro, ¿correcto? Bien, ¿hasta cuándo? Pues hasta que pulsemos H, true, ¿de acuerdo? No voy a dar al false porque se supone que esa es la posición de origen, así que etapa 0 estará de nuevo preparada para que iniciemos un nuevo ciclo pulsando marcha. Bien, pues esta es la forma de codificar el graphet y veremos algún otro ejemplo un poco más complejo.